Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Despierta tu mente. Hoy el título del espacio es Tu cerebro te engaña. Y ciertamente hace poco he podido comprobarlo. Vosotros sabéis, los que me seguís, que a mí me sucede una cosa un tanto, vamos a decir, extraña, de forma espontánea, que es que entro en estados alterados de conciencia así sin guisarlo ni comerlo. Me puede pasar en un centro comercial, estando en casa haciendo las tareas, en cualquier momento es como que despego, conecto con este estado y de repente tengo una percepción, una descarga de información, pero de forma perceptiva, no a nivel de información, de datos, sino a nivel de experimentación de esa situación, de esa no sé, de ese concepto o de esa idea que en ese momento esté descargando o conectando con ella. Y la última experiencia que he tenido es la de la sinestesia. En teoría, bueno, voy a explicar primero qué es lo que es la sinestesia para el que no lo sepa. La sinestesia es un estado alterado de los sentidos. Se supone que es un estado alterado de los sentidos, de manera que, por ejemplo, con el sentido del oído puedas tocar, con el sentido del tacto puedas ver, etcétera, etcétera. Es decir, la recepción de la información del sentido que esté alterado en ese momento es diferente a la que se supone que debería de ser. Es decir, no hace lo que le toca, sino lo que le tocaría a otro sentido. Bien, pues dicho esto, como os decía el otro día, entré en uno de estos estados que me duró un ratito y es muy divertido. Luis, mi compañero, ya sabéis, el bichito de la caja de Pandora, tiene puesta habitualmente música. Él siempre, mientras no sea una emisión en directo o algo así, lo normal es que tenga puesta la música de fondo y ahí va trabajando con su musiquilla y moviendo, de vez en cuando moviendo el culillo así en la silla, ¿no? Y yo estaba aquí al lado, estaba con los ojos cerrados y me di cuenta de que de repente esa música que le estaba oyendo, yo podía tocarla. Es decir, mis oídos no estaban oyendo la música, estaban tocando la música. Y tenía una forma voluptuosa, una forma, podríamos decir que era la espiral del Nautilus, este espiral con la proporción áurea, ¿de acuerdo? Pero esta espiral solo correspondía a la voz humana. O sea, era cuando era la zona con las estrofas cantadas en la que había una voz que expresaba, pues no sé, cierta letra, cierta melodía y la voz correspondía a esa espiral. De base estoy intentando contactar con el recuerdo para poderoslo explicar lo más fielmente posible, aunque es muy complicado, como comprenderéis. De base se podía ver, porque además la música no solo la tocaba, sino que la podía ver. Se podía ver unas pistas que eran unas pistas, le llamamos pistas porque eran como pistas, o sea, eran como pistas de esquí, pistas así, líneas. Podríamos decir incluso que el pentagrama de la música podía estar inspirado en ello, porque eran así como unas líneas sobre las que se apoyaban ciertos movimientos, ciertos picos, ciertas ondulaciones, pero que no eran tan armónicas como la voz humana. Y cuando la música era todavía más metálica, podemos decir, el aspecto de esa música era como un papel crepe cuando lo arrugas, ¿no? Tenía todas esas... Incluso lo veía tal cual, como un papel celofán, un papel crepe cuando lo arrugas. Todo lleno de picos, de hoyos, de irregularidades. No era una cosa suave, armónica. Y hubo otro momento, recuerdo también, en el que cierta melodía provocó una visión de una caída en cascada de cristales rotos. O sea, era como si hubiera habido un cristal y de repente le hubieran dado un martillazo en el medio o lo hubieran disparado y se hubiese desgranado en una cascada de cristales, pero que no dejaban de caer, ¿no? Era como esos cristales rotos que iban cayendo. Y esto me pareció muy curioso, pero es que no se queda esto ahí, sino que dentro de ese estado que yo estaba percibiendo con los ojos cerrados, yo me doy cuenta que cuando abro los ojos, salgo de ese estado, si los vuelvo a cerrar,
vuelvo a entrar, de manera que vuelvo a cerrar los ojos después de abrirlos, vuelvo a contactar con todas esas emociones, pero esta segunda vez, además, no solo era el oído lo que estaba alterado, sino que me doy cuenta de que al tacto, al pasar mi mano sobre la piel, así suave, empiezo a ver una serie de imágenes con los dedos. O sea, a medida que iba acariciando la piel, podía ver una serie de, como si fuera una película, pero además, claro, al ir pasando los dedos era como rápida. Si los detenía, se estabilizaba la imagen, y si los seguía moviendo, la película pues iba más deprisa a medida que yo iba a la velocidad que yo movía la mano. Claro, como Luis estaba a mi lado, le digo, dame la mano, trae para acá, porque esto es una cosa bárbara. Vamos a ver si aquí la información que hay es la misma, esto es una paranoia mía o realmente hay un cambio o qué es lo que hay. Porque lo que tengo bueno cuando estoy en estos estados es que en vez de asustarme lo que hago es disfrutarlos. Entonces, si tengo la ocasión y duran lo bastante, experimento con ellos y busco pues esos matices o esas cositas. Entonces, le cojo la mano, perdón, le cojo la mano a Luis y sigo haciendo esa parte como de caricia desde la mano hasta el antebrazo. Y empiezo a ver más imágenes todavía que cuando lo hacía conmigo. Porque conmigo habían imágenes, pero no eran ni tan nítidas ni tan gráficas, o sea, tan impactantes. La lectura en mi piel era como diferente. Pero al tocar a la piel de Luis era como que ahí era una avalancha de información tremenda. Y pude sentir como, a medida que me acercaba la yema de los dedos, o sea, desde el codo hacia los dedos, cuanto más en la punta de los dedos estaba, era como más antigua la imagen, digamos más al principio de la Tierra, porque no solo estaba la imagen de su vida, sino la del planeta. O sea, fue muy curioso poder comprobar por mí misma cómo realmente todo eso que hablamos del transgeneracional, que lo llevamos en el cuerpo, realmente está en nuestro cuerpo, realmente está en nuestra memoria, porque yo lo que estaba haciendo simplemente era leer esa memoria celular en determinado punto. Y teníamos a nuestro lado también un amigo nuestro, muy querido, que también estaba al lado, y también le dije, digo, dame la mano, que yo esto tengo que ver, a ver, porque si él es un hombre y tiene una información distinta a la mía, puede ser porque sea hombre y yo mujer, pero dos hombres tendrán la información diferente y hice la misma operación. Y sí, totalmente distinta la información histórica, vamos a decir, del uno al otro, aunque hay una base que es igual como la de la evolución del planeta y demás, pero hay otra base que es la de la historia del ser humano en la que cambia de una persona a otra. Es como que tenemos una memoria genética diferente, venimos de distintas líneas genéticas unos de otros, y un poco es como el archivo histórico de todo tu clan, de toda tu historia, desde tu momento actual hasta tus ancestros. Y todo eso estaba guardado ahí. Entonces, ¿por qué os digo que el cerebro nos engaña? Si yo soy capaz en un estado alterado de conciencia de percibir con mis dedos imágenes, de leer una memoria en el cuerpo de otra persona, si yo puedo tocar con mis oídos, incluso ver con los oídos la música, quiere decir que los sentidos no están en nuestro cuerpo, pero es que ni siquiera están en nuestra mente, porque yo todo esto no lo estaba sintiendo en mi cerebro, no lo estaba sintiendo en mi mente. Yo todo esto lo percibía desde este estado que tenemos por encima, como yo digo, desde la conciencia, que para mí no está dentro del cuerpo. Entonces, si nuestra conciencia no está dentro del cuerpo y podemos guardar toda esa memoria, podemos tener todo ese archivo ahí fuera. Y de hecho, cuando se habla de vidas pasadas, aunque ya sabéis que mi versión es un tanto distinta, sino que es más bien lo que decía, la memoria del clan, para mí es la información de las vidas pasadas, podemos contactar con toda esa información. Esa memoria no puede estar en tu cuerpo, porque tu cuerpo no es el mismo en esta existencia que en una existencia anterior. De manera que queda guardada, archivada en otro lugar, que es lo que nosotros somos. Es decir, tu cerebro es un receptor que además es analógico y está desfasado, porque lo que ahí me muestra es como si hubiéramos hecho una grabación en un formato, y para verlo en la televisión que tenemos, que es antigua,
ese formato que es más actual, debo de pasarlo, traducirlo a una señal que el televisor sea capaz de leer correctamente. De manera que para ver las imágenes tengo que pasarlas por un traductor de imagen, vamos a decir, por un decodificador de imagen, que sería nuestro cerebro, que además tiene diferentes salidas, la salida de audio, la salida de vídeo, etcétera, etcétera. En nuestro caso serían los diferentes sentidos que tenemos. Y esa única señal que es completa, ese sentido que percibimos que es completo, hay que desgranarlo en los 5 diferentes sentidos para que nuestro cerebro sea capaz de decodificarlo, de entenderlo y nuestro cuerpo de recibirlo y percibir que es nuestro. Pero en realidad no tenemos 5 sentidos. Somos un sentido nosotros, somos un estado perceptivo en sí. Y lo que nos limita para sentir esa percepción es nuestra mente, nuestra programación mental, nuestro cerebro. De manera que si logramos despegarnos un poco de esa visión de que estamos dentro del cuerpo y somos el cuerpo, si nos desidentificamos del cuerpo, podemos tener una comprensión y una percepción mucho mayor y más completa de todo lo que nos rodea. Ya sé que esto así, como a mí me pasan estas cosas, es fácil decirlo, es difícil de explicar. Debéis de saber que es difícil explicar. Yo trato de expresarlo lo mejor que puedo, pero es complicado. Y que yo no logro entrar en estos estados cuando yo quiero. O sea, eso es algo que me sucede. De manera que no puedo daros la técnica para lograrlo. Lo que sí sé es que me suceden estados habitualmente de relajación, de abstracción, en los que no estoy pendiente del personaje, del físico, del ser, de si me duele aquí o si me duele allí o si hay este problema, aquello, ¿no? Sino como que estoy en un estado de relajación o de meditación, podríamos decir, de forma natural. Y es cuando entro habitualmente dentro de unos estados de este tipo. No puedo daros un tip concreto de decir, no, se hace así, porque no lo sé, no me gustaría, la verdad. Pero si voy teniendo más información en algún momento, os lo iré comentando. De momento, tener claro que esto ya sé que no es algo que no estoy diciendo nuevo, que no es algo que me haya inventado yo ni que haya descubierto América ahora, porque hay otras personas que lo han dicho. Pero una cosa es saberlo desde la mente, desde el dato, y otra cosa es saberlo desde el conocimiento, desde cuando tú lo sientes en ti. Y es muy, muy, muy diferente la percepción y el entendimiento, la comprensión que se tiene de ello. De manera que todo lo que te sucede, todo lo que pasa en tu vida, sobre todo lo negativo, vamos a decir, porque lo positivo no nos molesta. Todos aquellos acontecimientos negativos, si los ves desde esa conciencia elevada, dejan de tener importancia porque sabes que no te están pasando a ti. No hay nada que se te pueda hacer a ti. Tú estás totalmente a salvo. Y todo esto es simplemente la ficción. No es real, pero es la ficción, la realidad que te muestra tu mente. Espero haberme logrado hacer entender por lo menos un poquito, aunque como os decía es muy, muy, muy complicado. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Simplemente recordaros que me podéis encontrar en biodescodifica-t@hotmail.es y en la caja de Pandora para lo que queráis. Así que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.